Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la historia de la base aérea Raimi en Aguadilla. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos conversando con Rafael Rivera Cabán sobre el Museo de la Base Aérea de Raimi en Aguadilla. Rafael estuvo en el Army, en donde sirvió como oficial de Mortuary Affairs. Entre sus misiones más importantes estuvo en Arabia Saudita, Kuwait y también en Irak. Luego de 24 años de servicio, se retiró como teniente coronel y en los últimos 12 años se ha dedicado a ser voluntario en el museo. Su amor por la historia europea y de Puerto Rico lo han hecho la persona ideal para que nos hable sobre el impacto social, cultural e histórico que ha tenido esta base en nuestra isla. Para nosotros es un placer que se haya conectado aquí con nosotros. Así que gracias, Rafael. Sí, sí, no, y estamos aquí a la orden. Nada, sé que tenemos mucho de qué hablar, pero para comenzar, háblanos un poco de la historia de la base aérea de Raimi. Ok, finalizada la Primera Guerra Mundial, los alemanes pierden la guerra. ¿Qué sucede? Luego que Adolfo Hitler se trepa en el poder en los años 30, ¿verdad? 33, 34, 36, por ahí, empezó una amenaza grande otra vez sobre Europa. Estados Unidos había prácticamente salido de una depresión de la caída de la bolsa de valores en el 1929, ¿verdad? Tenía su ejército y todo, pero no estaba tan adelantado como Alemania se estaba adelantando en este momento. Todo comienza cuando ya Adolfo Hitler empieza su campaña de alianzas con Italia, Japón, y al principio fue con Rusia, ¿verdad? Se llamaba el eje: Roma, Berlín, Tokio, Moscú. La primera alianza que existió. Pues Estados Unidos empezó a preocuparse porque tenía por el lado oeste, tenía Japón, que había invadido a China. Entonces, en el este, que estaban los alemanes en Europa, España era aliado de Hitler también, pero no se unió a la guerra. Entonces, Estados Unidos, pues, se encontraba prácticamente indefenso. No había muchas protecciones, especialmente en el Caribe, para proteger el canal de Panamá, que era una parte de Estados Unidos. Pues empezaron con la idea, al ver los acontecimientos que estaban pasando en Europa, con construir unas bases militares, especialmente en Puerto Rico. En septiembre del 1939, los nazis invaden a Polonia. Ahí es el momento en cuando Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, la Alemania nazi. Ante esos vientos de guerra, pues llegan un grupo de scouts para evaluar la isla. Fueron 43 lugares que evaluaron para establecer una base aérea del Army, porque antes el Army y el Air Force estaban juntos, ¿verdad? Empezaron así. ¿Qué sucede? Y se dan cuenta de que el área de Punta Borinquen, que es el área donde está la base ahora mismo, era el área más adecuado porque primero era un lugar plano, ideal para hacer las pistas, no había que hacer mucho trabajo. Segundo, muchas casas eran de los propietarios pobres. Además, era el punto más cercano entre Puerto Rico y Estados Unidos para la eficiencia de los aviones. Y en el área este, pues decidieron establecer la base de Roosevelt Roads, porque en aquella área existe un área tan profunda. Me han comentado, no estoy seguro de este detalle, que hay un lugar tan y tan profundo que cabe Puerto Rico completo en esa área, que a principios de los 70 llegó un marinero llamado Jacques Cousteau a investigar esa área. Y en el área metropolitana, pues establecieron una base que se llama todavía Fort Buchanan. Fueron establecidas con el propósito de defender el área del Canal de Panamá, ¿verdad? En ese momento, pues Vieques y Culebra eran parte de la Marina. Vieques hasta los otros días prácticamente fue estratégico, ¿verdad? Pero en aquel momento era crítico. Pues se comienza la construcción, se expropian cerca de, no sé, 400, 500 familias que vivían en esta área para la construcción de la base. Los que tenían título de propiedad, se le hizo una tasación. Las personas que no tenían título de propiedad, lamentablemente, le llamaban los arrimados, los sacaron con la Guardia Nacional
de forma no muy agradable, según los recortes periodísticos. A medida que en la Segunda Guerra Mundial avanzaba, pues necesitaban ampliar la pista. El poblado fue movido nuevamente a donde está la última parte de la pista y en el año 50 fueron movidos otra vez a lo que se llama hoy día el poblado San Antonio. Ahí es donde todos los pobladores que estaban en esta área, pues finalmente se establecieron allí de una vez y para siempre, ¿verdad? Fueron removidos en 3 ocasiones. Por eso que hay una obra que se llama San Antonio, la ciudad nómada. Dicho eso, se construye primero la parte de las pistas y lo segundo que se construye, curiosamente, fue el campo de golf. En el año 1947, al separarse la Army del Air Force, decidieron cambiarle el nombre a nombre de un general llamado Howard Knox Ramey, que desapareció en 1943 en el Pacífico y nunca fue recuperado. Que por cierto, no tiene nada que ver con el Ramey que estuvo involucrado en el Roswell Crash del año 1947. Que eso es una confusión bien grande que tienen muchas personas que creen que es la misma persona. No eran ni siquiera familia. Ok, en el año 2002 llegó la última hija que quedaba viva y nos donó el flight jacket, ¿verdad? De vuelo de su papá, el gorro y el libro de bitácora de vuelo de él. Allí lo conservamos en el museo para el disfrute y el deleite de todos los que nos visitan. Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues se establecen en la base, se le da trabajo a todo el mundo, se le pagaba $20 semanales. $20 en aquel tiempo eran $490 hoy día. Y lo interesante era que en aquel momento la compañía McCloskey Company fueron los ingenieros los que construyeron la base Ramey y era la que le pagaba a los empleados. Y pues los empleados, yo diría que el 99, casi 100%, nunca habían visto un billete de 20. Eso es lo curioso, porque mucha gente creía que McCloskey era el hombre que aparece en el centro del billete de 20, o sea, que es Jackson, el que aparece en el billete de 20. Pues lo más que habían visto un billete de 1, de 5 o el peso gordo en aquel tiempo, pues le llamaban McCloskey al billete de 20. Ahí tengo un vecino que todavía le llama al billete de 20 el McCloskey, ¿verdad? Y por cierto, tenemos uno en el museo que un familiar, ¿verdad? Un bisnieto de uno de los trabajadores lo encontró detrás de un retrato de sus abuelos que trabajaron en la base Ramey. Me parece bien interesante eso. Nunca había escuchado eso de McCloskey. Rafael, te pregunto, ¿hubo algún reto logístico durante ese tiempo? Realmente no hubo un reto porque en realidad el sistema de tren todavía existía, ¿verdad? Y la ventaja era que podían traer pertrechos desde San Juan hasta Aguadilla con mucha facilidad. Todavía el tren pasaba por el mismo medio de la base y no solamente eso, tenían un puerto. Aguadilla tiene un puerto que duró hasta el año 1941, que fue cerrado por los americanos debido a la Segunda Guerra Mundial porque los submarinos U-boats nazis pasaban por toda esta parte por acá. Atacaron una vez en el 1942, atacaron la isla de Mona, pero ese fue el único ataque que hay registrado. Y de parte de la gente, ¿hubo alguna oposición? Había muchas personas que se opusieron a la base Remy, me cuenta mi abuela, porque esa mi abuela estuvo durante la construcción y mi abuelo trabajó también un tiempo antes de irse para la Segunda Guerra Mundial. La gente pues ponía oposición, que si el ruido de los aviones, que si el humo, que si esto, que bueno, nada de eso progresó, pero sí hubo cierta oposición, pero cuando empezaron a llover los trabajos y la gente ganando dinero, pues yo creo que eso cambió la fachada de todo el mundo en el área de aquí. Claro, yo entiendo que en esos tiempos los trabajos eran bien limitados. ¿Hubo algún impacto cultural o social? Pues fíjate, uno de los choques culturales que hubo durante esa época que todavía persiste, ¿verdad? Vamos a llamarlo de esta manera. Se afectó, por ejemplo, en algunos pueblos a la moneda de 5 centavos se le llama ficha, levita, ¿verdad? En muchos sitios dicen un bello. Pero en el área de Aguadilla se le llamaba un níquel. ¿Por qué? Por la influencia de los norteamericanos. Yo mismo, yo me crié aquí. Cuando yo iba a otros pueblos y decía, mira, un níquel, nadie sabía lo que era. Y yo decía, pero espérate, una moneda de 5 centavos, una ficha, un bellón. Bellón para nosotros era la moneda de 10 centavos, aquí en Aguadilla. O sea, que esa fue la diferencia cultural que se estableció aquí. También se abrieron muchos bares en el área de Aguadilla, no solamente Aguadilla, Isabela, Aguada, muchos prostíbulos en el área, en la carretera número 2. Había uno que se llamaba El Mondongo,
donde era el Coliseo Luis T. Díaz, que fue demolido hace poco, pues ahí estaba un edificio llamado El Mondongo, que era un prostíbulo. Por cierto, todavía queda uno. Esas son las cosas que trajo consigo. Pero había dinero. Lo que sí, en algunos lugares, se formaban peleas. Cuando venían los policías militares, le daban bacanazos a todo el mundo, fueran o no fueran. Me cuenta mi abuela que hubo un incidente donde un teniente y un sargento entraron a un bar para buscar a los que se fugaban, ¿verdad? Se fugaban de la base para irse a beber a los negocios y pues parece que se pusieron jaquetones, como dicen, y fueron asesinados. Todavía no he conseguido información al respecto de ese incidente, pero muchas personas me han hablado de ese evento, ¿verdad? Que fueron los años 50 por ahí. Han pasado 75 años de eso, así que nos podemos imaginar qué fue lo que pasó ahí. Háblanos un poco de los orígenes del museo. ¿Dónde comenzó ese deseo inicial por preservar la historia de la base aérea de Ramey y cómo fue el proceso de lograrlo? Pues mira, los orígenes del museo resulta que para el año 1998, ¿verdad? Especialmente más en el 93, pues un grupo que venían a visitar la base Ramey, lamentablemente todo era ruina, el hospital vandalizado, el Officers Club vandalizado, venían todos esos empleados que trabajaron aquí, que sus hijos crecieron aquí, que estudiaron aquí, y entonces pues decidieron abrir como un pequeño museo. Alquilaron un depósito ahí en la carretera 110, empezaron a traer artículos que las personas tenían, empezaron a donar y comenzó un pequeño museíto con un empleado financiado por los mismos empleados. El señor Coombs, que ya ha fallecido, pues fue el que tomó la iniciativa para ocultar un lugar y pues lo más que puedo indicar ahora mismo, porque ahora mismo el director que se llama Jerry Giles, que ese es, yo diría, la enciclopedia de la base Jaime, ¿verdad? Pues estaba establecido en uno de los hangares, ¿verdad? Que el área era completamente gratis, se nos habían cedido y ahí hicieron el museo. La primera vez que yo visité el museo fue allí, en uno de los hangares, pero vino el huracán María y lo destruyó. Y estuvimos como aproximadamente como 2 años buscando un local nuevo, pero dentro de las facilidades de Ramey, hasta que el hotel Marriott nos indicó que tenía un espacio que estaban reconstruyendo y que se nos cedía completamente gratis. Y pues en el año 2020, 19, 20, antes de la pandemia, fue antes de la pandemia, pues nos mudamos allí, hasta donde yo tengo entendido, es el único hotel en el mundo que tiene un museo completo dentro de sus facilidades. Otros hoteles tienen exhibiciones, pero un museo como tal, yo creo que ese es el único en el mundo, según me han comentado los directores. ¿Qué días están abiertos? Abrimos los sábados, pero si alguien nos hace una petición para abrir un día, o mira, llegué el lunes, me voy el viernes o me voy el jueves o algo así, pues nosotros podemos hacer arreglos para ir a abrir el museo y darle un pequeño tour de las cosas que tenemos allí, ¿verdad? Tenemos reliquias, no solamente de Ramey, tenemos reliquias de la época de Aguadilla. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos un pedazo de la vía del tren, porque el tren pasaba por aquí, traía pertrecho desde San Juan hasta que se dejó el tren en los años 50. ¿Qué otras cosas curiosas e interesantes nos puede contar del museo de la base de Ramey? Tenemos el telégrafo, ¿verdad? La pieza esa del telégrafo, de darle, del telégrafo que existía en Aguadilla. Tenemos botellas de Borinquen Daily, la famosa lechería. Tenemos de una botella de refresco que data de 1905, de Hilario Pérez, que ya no existe la fábrica hace muchos años, pero que tenemos un ejemplar de esa botella y un ejemplar de un perfume que se fabricaba en Aguadilla en los años 50, que le decían aceite de mosca en aquel momento. Pero Yo como que había escuchado de eso, pero no sabía de dónde era. sí, se le llamaba aceite de mosca, pero era porque la traducción, ¿verdad? Según cuenta mi abuela. Me han comentado otras personas también que es verdad, pero le decían aceite de mosca porque lo confundían con el musk oil. Pues así le llamaban aceite de mosca. Entonces, tenemos áreas que empezamos desde el 1939, cuando se inician los trabajos de la base Ramey, hasta el 1975, que se pasa al gobierno estatal, en el año 75, y de ahí en adelante, pues, empezó el saqueo y la destrucción, y en cuestión de 10 años, todo estaba vandalizado. Pero gracias a Dios que hace unos años atrás, un aguadillano compró todas esas propiedades con la condición de que no podían alterar la fachada. Por dentro podían arreglar lo que quisieran, pero por fuera la fachada tenía que quedarse igual. Entonces, donde está ahora mismo el hotel,
Punta Borinque, que es donde está el área del museo. Eso eran unas barracas para los soldados oficiales solteros. BOQ se llamaba, Basic Officer Quarters. Los casados que tenían hijos tenían casas afuera. Ok, un detalle que ahora me acordé, y es que en el año 1952 el comandante de la base le encantaban las carreras de carro. Y un día se le ocurrió hacer una invitación, todo Puerto Rico, para hacer unas carreras drag, que le dicen drag racing, allí en la pista. Y las hicieron, y tenemos allí la fotografía de ese evento, 1952. Y me puedes creer que al sol de hoy todavía se siguen haciendo esas carreras. La tercera pista todavía, así como, yo diría que hace como 3 semanas hicieron unos carros exóticos que vienen a competir ahí, a hacer carreras. Y las hacen constantemente todavía al sol de hoy. Otro detalle es, en la trayectoria de la base Ramey, nos visitaron 2 presidentes activos. El primero fue, primero como general, y segundo como presidente, el general Eisenhower, en 1948. Y luego, en 1960, para descansar, vamos a llamarlo así, porque se fue a jugar golf y compartió con la gente. Ahora, el más que compartió con la gente fue el presidente de Lyndon B. Johnson, que él vino en marzo de 1968. Curiosamente, vino con toda su familia y hasta con el perro. Y lo interesante del caso es que tenemos fotos originales de su llegada y él rehusó, esto me sorprendió, él rehusó el servicio secreto mientras estaba en Ramey. No quiso su escolta de servicio secreto. ¿Qué hizo? Él pidió un automóvil porque él quería guiar él. Le trajeron un Ford Fairlane 500 nuevecito del 68 convertible. Y tenemos fotos de él guiando por toda la base Ramey con solamente el base commander en la parte de atrás y otro general. El Secret Service estaba bastante alejado, claro, no lo iba a dejar abandonado, pero él quería guiar. Y tenemos fotos de él jugando golf. Inclusive, tengo un vecino y tiene 90 años ya, ¿verdad? Cuando más joven, él era uno de los que llevaba los palos de golf y él me dijo que Lyndon B. Johnson jugaba tan y tan malo que hasta él le ganó un juego. Imagínate que él le ganó. Ese presidente jugaba tan malo. Pero nada, tenemos fotos de él caminando por todas las calles de Ramey con el perrito y el nieto. Y tenemos también fotos de él saliendo de la iglesia con la esposa, el domingo saliendo de la iglesia. Entonces, nos visitó John F. Kennedy, pero solamente paró el avión para echar gasolina y de ahí siguió para San Juan para encontrarse con Muñoz Marín. Y después se detuvo a tomar más gasolina en el año 73, si no me equivoco. Gerald Ford, pero también fue nada más para gasolina. Me imagino el impacto que tuvieron esas visitas. ¿De casualidad hubieron otras personas conocidas de esa época que visitaron la base? Anteriormente nos habían visitado personalidades de renombre internacional como Humphrey Bogart, estuvo para entretener las tropas, Bob Hope, que era bien famoso en los años 30 y siempre dedicado a los soldados, pues estuvo en 2 ocasiones, en 1943 y 1948, estuvo en Ramey. Y tenemos fotografías de Fiorello LaGuardia, que por eso es que se llama el aeropuerto de Nueva York, y otras personalidades. Tenemos una lista de las personalidades que nos visitaron, ¿verdad? Y seguimos auscultando porque cada vez encontramos más detalles al respecto. Vinieron a darle entretenimiento a las tropas, que eso era normal. Sí, sí. Bob Hope hizo una segunda carrera haciendo esas actividades con el USO. Cuando yo estuve en Irak, yo vi par de esas bandas gracias a ellos. ¿Qué otros artefactos interesantes tiene el museo? No solamente tenemos allí artefactos de aviones y otras piezas, ¿verdad? Tenemos recopilaciones de libros también, libros de historia, libros de aviones, hasta libros de chistes tenemos allí porque los americanos hacían libritos, tenemos los periódicos, todos los periódicos que circulaban dentro de la base que eran internos. Tenemos una buena colección y seguimos recibiendo. Antes que se me olvide, la playa de Crash Boat hoy día, era parte de la base Ramey de Aguadilla. ¿Qué sucede? Mucha gente confunde la palabra Crash Boat como que un barco se estrelló allí. Todo incorrecto. Resulta que desde 1940 esa sección pertenecía a la base Ramey, porque allí llegaban los barcos con gasolina, con diésel, y de ahí conectaban a unas tuberías que pasaban por toda la carretera y llegaban a los grandes tanques que todavía existen en la base de Ramey. Pues de ahí pompeaban toda esa gasolina y en esos lugares vivían unos militares que estaban a cargo del muelle
por si acaso se caía un avión o algo, ellos eran los primeros respondedores. ¿Qué pasa? Esos barcos que, si usted va a la playa de Crashboat hoy, todavía existen los muelles, pues en esos muelles guardaban unos botes. Esos botes eran los botes de rápida acción. El nombre oficial de esos botes se llamaban Emergency Rescue Crash Boat. ¿Qué sucede? El área donde estaban los barcos Crash Boat, pues la gente, los militares le llamaban el área de los Crash Boat. Y así se quedó el nombre de la playa Crash Boat. No fue porque se estrelló un barco ni nada, que eso la gente pues entiende mal. Sí, hay unos pedazos allí, unos debris, ¿verdad? De una barcaza, pero eso fue en el año 57 con el huracán Santa Clara, que destruyó un barco y todavía están los pedazos allí. Me dijeron que todavía queda uno en el estado de New Jersey, que lo tienen en exhibición allí. Ok, entonces, como ya dije, tenemos artefactos, tenemos allí cosas que hablan por sí solas de historia. Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial tenemos varios artículos que no solamente eran de Raimi, pero que hablan de la época, que esa es la misión principal del museo, que hablan de las diferentes épocas. La época de la Segunda Guerra Mundial, que fue el propósito por la que se construyó la base Raimi. Después vino la Guerra Fría con Rusia, luego vino Corea, luego vino Vietnam, ¿verdad? Entonces, pues Vietnam, pues ya ahí se acabó la base Raimi. Por cierto, la base Raimi en los años 70, durante la época de Vietnam, era la tercera base más grande del mundo. Ni la pista ahora es la más grande del Caribe, que Cuba la hizo más grande, pero eso es irrelevante. Pues una de las cosas más curiosas que tenemos allí, no solamente el jacket de cuero, la gorra y el libro del general Raimi, ya de la Segunda Guerra Mundial tenemos un casco nazi que fue recuperado en combate en la Segunda Guerra Mundial. Un tiro por aquí por la frente y de salida por este lado, por ahí. Una de las cosas más raras raras no, pero lamentables, que habla una historia. Otra cosa que tenemos un ejemplo de un U-boat, cómo era de grande el U-boat, las comparaciones con otros submarinos que habían, que aquello era una cosa extraordinaria. La tecnología de los nazis era una cosa pampanante, una cosa fuera de este mundo. ¿Qué otra cosa tenemos allí de impacto? En la parte de la Unión Soviética, ya saliendo de la Segunda Guerra Mundial, cuando vamos a la parte de Rusia, tenemos una competencia. Hay una competencia entre Estados Unidos por la cuestión atómica, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Pero allí tenemos fotografías, por ejemplo, del primer astronauta que fue al espacio, Yuri Gagarin, que fue ruso, y la primera mujer, Valentina Tereskova, fue la primera mujer que fue al espacio. Todavía vive ella. Y allí en el museo tenemos una fotografía autografiada por ella. Pues tenemos esa sección de los rusos, ¿verdad? Que tenemos medallas, tenemos un montón de cositas allí relativas a Rusia. Tenemos también una bandera de Estados Unidos con 48 estrellas. Estamos hablando antes de que se integrara Alaska y Hawái. Me imagino que muchos de los artefactos son donados, ¿verdad? Y hace poco nos donaron unas banderas del Vietcong, ¿verdad? Capturada por uno de los veteranos de Vietnam. Fue donada por los veteranos de Vietnam. Una bandera que él mismo capturó en Vietnam cuando era muchacho, ¿verdad? Tenía 19 años, dijo. Tenemos muchos cascos que nos han donado, ¿verdad? De diferentes épocas. Corea, Vietnam. Inclusive tenemos fotografías de gente que trabajaron en Raimi y da la coincidencia que uno de los voluntarios que trabaja con nosotros es su mamá. Tenemos una fotografía de la mamá de él trabajando en el switchboard. Antes era así. Tenemos también una fotografía bien interesante del famoso golfista Chichi Rodríguez, que él daba clínicas aquí en Raimi. Pues esas son las cositas que más tenemos allí, ¿verdad? Porque tenemos mucha información. Es bueno que nos visiten, ¿verdad? Estamos de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los sábados. Y cualquier pregunta, pues mira, estamos aquí a la orden. ¿Han tenido visita de los familiares que estuvieron aquí? Nos han visitado muchas personas, te digo, políticos. Nos visitaron 2 bisnietos, que uno de ellos fue gobernador de Puerto Rico en 1907. Muy interesante. Nada, vamos a dejarlo aquí, Rafael. Gracias por toda esa información que sé que nuestros oyentes se van a disfrutar y por supuesto, gracias por tu servicio y gracias a los demás por lo que hacen. Sí, sí, no, y estamos dispuestos a la orden cuando nos necesiten, nos llaman. Este trabajito nos encanta y es gratis que lo hacemos. Esa es la cosa, que lo hacemos gratis, lo hacemos de corazón y por amor a la historia. Amén.
Antes de culminar el episodio, queremos informarle que PBA tendrá su tercera edición de su Walk, Run and Roll el 27 de abril a las 7 a.m. en el balneario Punta Salinas de Toa Baja. Como sugiere el nombre, este evento se puede caminar, correr o rodar una distancia de 3K o 5K. Ya me inscribí y supuestamente, Nilmari Colón dice que va. Así que vamos a ver si es verdad. El link del evento estará en la descripción de este episodio. Recuerden que todos nuestros episodios ahora están disponibles en YouTube por si prefieren escucharnos por esa plataforma. También nos pueden escuchar por Apple Podcast, al igual que por Spotify. Para apoyar nuestro proyecto, pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, gracias por tu servicio.